La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho en un operativo y la posterior reacción de todo su ejército que provocó miedo, destrucción y caos en buena parte de México, pues pone a pensar sobre el gigantesco poder que tienen las mafias. Un tema muy familiar a lo que hemos vivido en las últimas décadas en Colombia. Bienvenidos a La Clave. Bueno, Teresita, qué bueno verla de nuevo por acá en La Clave. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Juan Roberto. Yo feliz de estar aquí otra vez. ¿Qué tanto sabe usted de mafia? La verdad. Lo que hemos vivido todos los colombianos y uno que otro libro o película que me gusta el tema y que he leído. En el caso colombiano, pues obviamente aquí tenemos una historia larga, dolorosa, vergonzosa, triste, y es la que vivimos hace que 30, casi 40 años, hasta hace un tiempo. Eso ha mutado, hoy los carteles y los mafiosos en Colombia son otra cosa, pero donde parece haber una, ¿cómo se puede llamar eso? Una muestra fehaciente de el poder que tienen esos grupos es en México. Sí, los mexicanos les gusta hacer todo a lo grande, y ellos mismos lo dicen. Y en este tema, las organizaciones criminales, la mafia, la cooptación de gente, recursos, políticos, jueces, policía, lo que se quiera, lo hacen a lo grande, realmente. Hasta hace unos 30 años, puedo estar haciendo un mal cálculo, los grandes capos de la mafia eran colombianos. Entonces usted ve, hasta cuando muere Pablo Escobar, los Rodríguez Orejuela, el Cartel del Norte del Valle, eso fue mutando y lo que llamaban en el argot de Lampa, lavaperros y sicarios, se volvieron capos. ¿En México pasó algo similar? Sí, pero hay que decir que el Mencho es tal vez, y así lo han descrito, el que mataron esta semana, es de los últimos grandes capos precisamente de la línea de Pablo Escobar, del Cartel de Cali, los que todavía creen en esa organización muy al estilo de los italianos, jerárquica, estructurada, con una cabeza, órdenes que van hacia abajo y sobre todo un sistema de lealtad a las buenas o a las malas. Eso es todavía válido para esta organización. Dos cosas para analizar, y si quiere entramos ya en materia, porque repito, es ineludible la comparación que nos toca hacer con la realidad colombiana, porque pues contrario a otros países, pues aquí no nos podemos aterrar, porque aquí hemos tenido grandes carteles de la mafia, los seguimos teniendo, sino que ahora son más camuflados, más disimulados, hoy pues todo lo que ya sabemos. En el caso mexicano, Teresita, estamos hablando de un poder que implica ¿qué tan poderosos son esos carteles de la mafia? Muy grandes y poderosos. Si yo los comparo con el mundo, y a mí que me gusta hacer esas comparaciones y salirme de los países, uno piensa mafia y lo primero es la mafia Italia, la Cosa Nostra. La Cosa Nostra ya de Sicilia no está ni dentro de las 5 grandes organizaciones criminales del mundo. La primera sí es una italiana, pero se llama 'Ndrangheta. El nombre es una palabra griega y operan en Italia. Muy grandes. Los segundos, la mafia rusa. Y sobre todo con esto de las sanciones han crecido enormemente en los últimos 4 años. La tercera es precisamente el Cartel de Jalisco Nueva Generación. Esta es la tercera organización criminal más grande del mundo, más grande que Sinaloa. Uno oye hablar de Sinaloa por el Chapo Guzmán, por ese túnel, por sus escapes. Ahora está extraditado y precisamente por causa de la extraditación se debilitaron enormemente y Jalisco los pasó, es más poderoso, cooptó a alguno de sus miembros y les quitó mercado. Repito, es que casi que en cada pregunta le voy a decir lo mismo, Teresita. Aquí no podemos aterrarnos, en Colombia. Faltaba más que nos vengamos a dar ahora de que somos un país puro y prístino y que por eso estamos aterrados con lo que está pasando en México. Pero sí es aterrador ver lo que pasó tras el abatimiento de El Mencho. Yo realmente le confieso, yo llevo muchos años como periodista y cubrí muchas cosas del narcotráfico en Colombia, el narcoterrorismo, cuando Escobar quiso doblegar al país a punta de carros bomba, de magnicidios, pero yo nunca había visto lo que vi esta semana en México. Es decir, ver usted que 8 de los 32 estados estén paralizados por ataques, bombardeos, y veíamos unas imágenes hace un instante acá de tipos armados como si fueran Robocops, pero no son de las fuerzas militares o de policía de México, son
sicarios de la mafia, del Mencho. Tienen un armamento mucho mejor que el de la policía mexicana y que los militares mexicanos. Aquí estamos hablando no solamente de rifles de largo alcance que tienen americanos, ellos consiguen muchas de sus armas por el mercado negro en Estados Unidos, tienen algunas rusas que a pesar de la guerra han llevado, pero es que el Mencho también construía sus propias armas. Él creó, cuando él se dedicó a esto, dijo, ¿y yo por qué voy a depender de un tercero? Empezó a crear una especie de indumil de él solito para sus propias cosas. Tiene unos tanques que son absolutamente gigantescos. ¿Cómo será que lo llaman? Los monstruos. Los estábamos viendo ahora. Y con esos monstruos, ellos atacan donde quieren en estos estados. Los monstruos. Unos carros blindados que uno no se imagina que puedan existir. Estos tipos, imagínense, son sicarios. Total, pero mira el equipo que tienen, y tienen drones y sistemas para inhibir a los sistemas de inteligencia electrónicos de los países. Es decir, estamos hablando de que inhiben satélites, comunicaciones, celulares, para controlarlo ellos. Un poder, un control, un armamento increíble para un grupo criminal. Teresita, todo por supuesto para eso y para causar lo que causaron se necesita plata. Estamos hablando de un poder inmenso. Naciones Unidas el año pasado calculó los ingresos de este cartel en 12.000 millones de dólares en un año. Sí. El del cartel solo Jalisco, en el año 2025. ¿Cuánta plata? 12.000 millones de dólares en el 2025. Eso es un narcotráfico. Eso es narcotráfico, fentanilo, metanfetaminas. O sea, sintéticas. Sintéticas y cocaína y heroína. Qué barbaridad. Las 4 que controlan, tú hablabas de poder. Los estados, los 8 estados que están paralizados, son 8 estados donde ellos controlaban las rutas del narcotráfico. En el Pacífico, un estado chiquito, se llama Colima. Sí. Pero ahí está el puerto de Manzanillo. Y resulta que por ahí entra todo lo que viene de China, todos los insumos para crear el fentanilo, y controlan el puerto entero de ellos. La pregunta, Teresita, es ¿eso cómo lo llevan a Estados Unidos? Lo llevan o por el Pacífico en lanchas, muchas entran por la costa pacífica, por el Atlántico ya son menos, hay más interdicción, más guardacostas, pero por el Pacífico, que las olas son más altas, se necesitan embarcaciones especiales, y ellos con esta plata tienen embarcaciones rápidas especiales. Entonces entran por el Pacífico, pero también por tierra. Los estados al norte, Baja California, todo lo que es esa frontera en algunos lugares muy porosa de Estados Unidos con México, por ahí entra mucha de la droga que llega a Estados Unidos. Y es que ellos, si estamos hablando de control y poder, con esa plata, si nosotros, entonces yo retomo lo que dices, nos tocó vivir que compraban policías, que pagaban por policía muerto, que si no se los compraban, que pagaban a los jueces. Y si no los mataban. Y si no los mataban. Todo eso llevó a unas reformas financieras muy importantes en el sistema judicial. Ellos compran jueces, políticos, policías, militares, todo lo que necesiten, y si no los matan, y tienen un poder adquisitivo grande. Esa era la siguiente pregunta, Teresita. ¿Y el Estado mexicano qué? Pues es que una presidenta como la señora Sheinbaum diga, pues sí, estamos intentando controlar, bueno, mataron al Mencho, pero es que yo no sé si ellos, hablo de la presidenta mexicana y las autoridades mexicanas, tenían calculada la reacción del ejército del Mencho. Dicen que no, que lo sorprendió, que sabían que iba a haber una reacción, pero no tan rápida y sobre todo tan grande. Y es que esto es un cambio significativo. ¿Esto por qué creció tanto? Llevan 6 años de una política que se llama abrazos y no balazos. Y eso sirvió para que ellos aprovecharan ese momento que los dejaron de perseguir tan intensamente para rearmarse, regruparse y volverse muy poderosos. Y cuando estamos hablando de control, es que controlan estos estados. Ellos deciden qué se hace, quién lo hace, Teresita, y cómo se hace. Eso es un estado fallido. Eso es un estado fallido. Estamos hablando de un estado como México, que es un estado muy grande. ¿Cuántos habitantes tiene México? Debe tener casi 300 millones, 200. Estados Unidos tiene 340, estos tienen como 250, 280. Es que es gigante, es 5 veces Colombia. Es muy y lo grande. que uno ve es que es un país dominado por las mafias. Están en todos los estados. Uno habla de 8 que se paralizaron. Mira el mapa. Pero es que hay presencia en todos los estados. Ahí está Colina, de donde salen y donde reciben los insumos chinos y van al Pacífico o entran por Baja California y suben. En Veracruz, que se veía ahí, también es muy importante. Es un puerto del otro lado y por eso salen hasta África, llegan a Europa
Y es que tienen presencia en todo México, 8 estados más fuertes, pero en todo México, Guatemala, Ecuador, África y 40 países. Teresita, esto es una tragedia, lo que está viviendo México. Porque aquí hablábamos del Chapo Guzmán, antes hablábamos del Mayo Zambada, aquí el Señor de los Cielos, el señor Carrillo, Amado. Es decir, aquí hay una estela igual que en Colombia. Pero es que este hombre, este señor Mencho, y ¿sabe qué es lo más grave? Que muerto el Mencho debe haber menchitos. Muchos. Y el problema es dos cosas. Estamos hablando de que 8 estados paralizados, una gran violencia, y resulta que ahora tienen 2 problemas. Uno, toda esta gente tiene que mostrar que sigue siendo poderosa. Claro. Tiene que mostrarle a todos los que tienen estos 40 países y en todo el país regados, yo sigo controlando, aquí alguien está controlando, vamos a seguir para adelante, esto no nos desestabiliza, seguimos siendo nosotros. Y eso lo hacen con la violencia. Y 2, en estos grupos es clásico, uno veía, estábamos hablando antes, El Padrino, los grupos mafiosos, la venganza cuando le matan a alguien importante. Entonces, la venganza en contra del Estado va a ser fuerte. ¿Y tienen con qué? En el operativo que terminó con la muerte del Mencho, se habló mucho de la participación en inteligencia, hasta ahí se sabe, de Estados Unidos, de autoridades de Estados Unidos. Pero no es muy coincidente que después de lo que pasó en Venezuela, con la invasión, la captura de Maduro por narcotráfico, porque esos son los cargos contra Maduro, entre muchos otros, que haya pasado este operativo, ¿usted no cree que ahí hubo participación americana? Puede ser, puede que nunca la reconozcan, pero es que sabemos que cuando, por ejemplo, la CIA hace estos operativos, nadie va a decir que la CIA estuvo ahí. Esos son lo que se llaman operaciones encubiertas. Claro. Y de eso seguramente hubo, cuando ellos hablan de inteligencia, operaciones encubiertas es lo primero que se le viene a uno a la cabeza. Y es que el tema de las drogas es un tema que es promesa campaña del presidente Trump. Es que eso le iba a preguntar, Teresita, ¿qué tanto puede terminar pasando o qué tan factible es que el presidente de los Estados Unidos, de quien ya conocemos su volatilidad, diga, ¿sabe que yo me voy a meter a México? Volatilidad y no, es que en Estados Unidos están en medio de los escándalos de los archivos Epstein, del tema económico. O sea, ¿usted dice que necesita una cortina de humo gigante meterse a México? Le sirve para cumplir campaña, promesas de campaña y le sirve para encubrir otros temas con los que no está muy cómodo, pero que es un tema importante, de todas maneras lo es, y lo es para él, acabar con esto, los 100 grupos que él declaró grupos terroristas internacionales, el Tren de Aragua, el Cartel de los Soles, Cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, hasta los helenos en Colombia. No, pues claro. Teresita, ¿tiene como Estados Unidos, porque me da pena decirlo, lo digo sin ninguna arrogancia, repito, siendo colombiano y sabiendo lo que aquí hemos vivido y hoy vivimos sobre el narcotráfico, pero siendo así, ¿usted cree que el gobierno de Donald Trump tiene cómo vencer a estos ejércitos y a semejante imperio que tienen montados los narcos ahí en sus narices, no, en su sobaco, en México? Yo creo que ellos han tratado de aprender, sobre todo después de Vietnam, cómo son estas guerras irregulares, pero es algo para lo que no están del todo preparados. Han hecho avances. Si hablamos de Colombia, acordémonos que Cartel de Cali lo cogieron por entrenamiento de los gringos, olores, perfumes de este señor que estaba escondido entre las paredes. Humberto Rodríguez. A Pablo Escobar por la interceptación de las llamadas. Y acá una cosa interesante del Mencho, siempre son las personas cercanas las que terminan siendo la caída de estos personajes. Sí. La familia para Pablo Escobar, las amigas para el caso del Mencho. En eso, los americanos, los gringos son muy importantes. La inteligencia, ese tema lo manejan y con ese tema pueden hacer daño. Pero de ahí a que sepan cómo librar una guerra de este estilo para ganarla, eso es otra historia. Sí, y súmele otra cosa, Teresita, y es que el negocio va a seguir. ¿Con el Mencho o sin el Mencho? Es que estamos hablando, esa cifra que usted me dio, 12.000 millones de dólares se ganó ese cartel en un año. En un año. Esta guerra va a seguir, el aliciente está ahí, la plata está ahí, los resultados, eso es lo que queda por verse, cómo los van a lograr y qué tanto va a México permitir la ayuda a Estados Unidos y qué tanto van a trabajar de la mano, porque ya también hay críticas contra Claudia Sheinbaum por esto, al punto que si bien la portavoz de la Casa Blanca dijo, claro que ayudamos y dimos inteligencia, ella salió a decir, no, acá los gringos no tuvieron nada que ver.
Sí, pero eso sí es una bobada. Teresita, ¿y el Estado mexicano qué? O sea, ¿cómo vive un país? ¿Cómo se hace periodismo? ¿Cómo se hace industria? Porque es que estamos hablando además de una de las grandes economías de este lado del mundo. Pues tiene un TLC con Estados Unidos y con Canadá, es la gran potencia después de Brasil en esta parte del mundo, hablo de Latinoamérica, pero es que ¿cómo vive un país así? Un TLC que tienen que renegociar este año, y yo creo que parte de lo que estamos viendo es Claudia Sheinbaum diciéndole a Estados Unidos, mire que yo colaboro con usted, tratémonos pasito en el TLC, porque si no esto puede ir a otros niveles. Sí. Yo creo que hay gran parte de cómo está ella manejando la relación con el presidente Trump, que es importante para ella y para México. Pero ¿cómo funciona uno? Pues Juan Roberto, yo pienso en la resiliencia nuestra. Yo creo que los latinos, por no hablar solo de Colombia, somos resilientes. Hemos aprendido, uno, que tenemos que hacer periodismo. Los jueces tienen que seguir siendo imparcial, aunque les cueste, aunque tengan que dormir en otra casa todas las noches, aunque tengan que salir en carros blindados, aunque la vida no sea la vida que uno quisiera o que creyó que iba a tener, pero que hay que hacerla por el país. Y en eso los latinoamericanos tenemos algo de nacionalismo y algo de resiliencia, pero cómo trabaja uno, cómo supera uno el miedo todos los días, es muy difícil. Y éxodo hay, muy grande. Nos aterramos del poder de estos grupos, tanto en México como en Colombia, pero al final del cuentas al Mencho lo mataron. O sea, le llegaron, le entraron y no hubo ejército que valiera y se lo cargaron. Y acá se llevaron a Pablo Escobar y a los Herrera, tarde que temprano, pero hubo un resultado. Yo creo que esa es la lección, ¿no? Y esa es la lección. Al Chapo Guzmán lo extraditaron y hemos visto que el cartel de Sinaloa, como dije antes, ha perdido mucho poder y estabilidad. Es de esperarse que estos, además de la venganza, además de mostrar que son fuertes, de todas maneras, la otra cara de la moneda, sufran esa inestabilidad y esa pérdida. Teresita, qué lacra la del narcotráfico, ¿no? Es decir, ningún país ha podido, ni la primera potencia del mundo, nadie ha podido con eso. Y lo peor es que, repito, esto muta. Entonces se muere o matan a este señor, en caso de México, y salen otros más, como pasó en Colombia, mataron a Pablo Escobar, y lo que hubo fue pequeños Pablos Escobares, que se volvieron cada uno capo de capos en cada región, y mire también hoy cómo estamos. Sinaloa fue lo mismo. Son 50 años más o menos desde que Nixon dijo declaro la guerra contra las drogas. Y si yo pienso, 50 años son 2 generaciones que hemos tenido que vivir esta guerra contra las drogas. Uno esperaría que la tercera no sea, pero mientras haya plata, los 12.000 millones de dólares de por medio. Mientras haya consumo. Mientras haya consumo, eso iba a decir. Es decir, demanda. Mientras haya demanda, haya plata por la demanda, esto, llamémoslo marihuana, heroína, cocaína, fentanilo, esto va a seguir. Y súmele otras 2 cosas, Teresita. ¿Cuánto me repite las cifras y ganó este cartel Nuevo Jalisco? 12.000 millones de dólares en un año. Ganó el cartel Jalisco Nueva Generación. Esa plata no la tienen debajo del colchón. No. Está en el sistema financiero americano y mexicano. Claro, a través del lavado de activos, que son unos genios. Es que las implicaciones políticas por la corrupción y la compra de personajes es una. Pero el lavado de activos es una arista económica muy importante para México y muchos otros países. No, pues son empresarios los que hacen eso. Y súmele otra cosa, usted me decía que el ejército del Mencho, mire, el Jalisco Nueva Generación, fabricó sus propias armas, pero el grueso de armas se las compran a los americanos. Sí. Más de la mitad vienen de Estados Unidos, algunas pocas de Rusia, pero Rusia con la guerra está muy debilitado en ese sentido. Entonces, Estados Unidos es irónicamente el mayor proveedor de armas a través de la mafia, a través de lo oscuro, lo negro, lo ilegal, pero el mayor proveedor de armas para estos grupos. Es decir, estamos hablando de un negocio que es redondo. Es que cuando un negocio es tan redondo, yo no sé si eso tenga fin. El negocio de los traficantes de armas, dicen, son quienes están detrás de los grandes conflictos, las grandes guerras y los grandes problemas de la humanidad. Imagínese. Pues Teresita, nos quedamos con esa imagen y con esto que de verdad es aterrador y que nos pone a pensar en que nuestros estados tienen que pensar en nuevos sistemas para enfrentar semejante monstruo como es el crimen organizado, porque no solamente narcotráfico. Sí, hay que pensar en nuevas maneras, hay que educar bien a la próxima generación, hay que hablar de valores, hay que hablar con la gente y mantener la esperanza.
Eso es lo más importante. Gracias, Teresita. Muchas gracias.